mensaje que tiene el Señor para nosotros este día, esta tarde fría, y que nuevamente nos encontramos de la misma manera que hasta hace tiempo ya es una costumbre. Esperamos que la reunión de hoy día sea para gloria de Dios como siempre, como todos los sábados, y toque el corazón de cada uno de los que hoy día se están reuniendo por este medio. Y para que también toque el corazón de aquellos que seguramente en otros horarios, otros días, van a poder contar también con este mensaje y poderlo estudiar, volver a recordar o escuchar por primera vez. Así que les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Espero que tengan un precioso tiempo con el Señor, al igual que yo. Y vamos a comenzar esta reunión y le voy a pedir a Mónica que comience orando. Mónica. Ya, Pedro. Señor Padre, Dios bendito, te damos las gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, Señor Padre, para poder congregarnos, Señor. Te pedimos, Padre, por favor, Señor, que tú guíes a Pedro con tu espíritu, Señor Padre, y nos reveles, Señor, todo lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Te pedimos, Padre, por favor, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuestos, Señor, a recibir lo que tú nos quieres revelar, Señor, para que nuestra fe, Señor Padre, se mantenga consistente, Señor Padre, y podamos caminar, Señor, con vigor por tus caminos, Señor, que son de rectitud, Señor, y de justicia. Padre amado, quisiera también que te acordaras, Padre, por quienes estamos orando, Señor, por todos aquellos que están aquejados, Señor, de salud, y que necesitan que tú puedas intervenir en sus cuerpos, Señor, tráigas el alivio, Señor. Confiamos, Señor, en tu voluntad, Padre amado. Dios poderoso, también quisiera que todas aquellas personas que se están incorporando, Señor, a esta reunión que tenemos cada sábado, tengan un corazón, Señor, dispuesto a recibir el mensaje de salvación, Padre. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Gracias, Mónica. Bueno, hoy día el tema lo están viendo y puse por título El camino de la santidad comienza por la fe. Sin duda que este camino de santidad comenzó por ese pequeño, minúsculo momento en que nuestra fe nos guió a recibir a Cristo. Un pequeño espacio de tiempo, momento, en que decidimos creer lo que estábamos oyendo, decidimos creer el testimonio que estábamos recibiendo y decidimos creer en la palabra que estábamos oyendo, que era la palabra de Dios. Y ese momento de fe nos permitió abrir nuestro corazón, sin ver, sin entender probablemente lo que estábamos haciendo, sin todavía poder palpar y descubrir lo que iba a llegar a significar y lo que significa el haber recibido a Cristo. Ese momento de fe fue el inicio de un camino de santidad. Algunos lo hemos empezado a transitar desde prácticamente ese momento. Otros se han quedado en el camino, otros han tenido una fe duditativa, otros han dejado de tener fe, sin dejar de tener a Cristo en sus corazones. Por lo tanto, el tema de la fe es una cuestión tan radical para Dios y tan importante para nosotros y básica. Es la fe lo que mueve todo el corazón de un creyente, de un hijo de Dios, alguien vuelto a nacer. Es la fe la que te permite no quedar paralizado ante las situaciones adversas que vives en la vida. Es la fe lo que te motiva a poder hablar de Cristo. Es la fe lo que te llena de esperanza. Es la fe lo que de alguna manera revitaliza tu vida. Es la fe todo aquello que te permite a ti poder confiar plenamente en Dios, en sus promesas, en su palabra, en lo que Él te dice, en el plan que tiene para tu vida, en su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Es la fe
la que en definitiva podríamos decir, es el combustible que permite que el motor de tu vida, que es el motor de tu corazón, no solo palpite, sino que irradie ese palpitar hacia Cristo, para que todos los demás vean esa luz que es el reflejo del amor de Dios en nosotros. Pero así como es el camino de la santidad, en el sentido de que Dios nos quiere ir apartando cada día más para Él, por cuanto nosotros desde el momento en que nos convertimos, fuimos apartados para Él, nosotros vamos al cielo, por cuanto la promesa de Dios después de recibir a Cristo es, tú tendrás vida eterna. Pero también el Señor quiere apartarnos, y la fe es algo que nos motiva a dejarnos apartar por Él del mundo hacia su territorio celestial, aún permaneciendo en esta vida. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? Y Hebreos 11.1 lo describe de manera muy simple y de manera muy profunda. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, ese día que tú y yo recibimos a Cristo, tuvimos un pequeño gramo de fe, un pequeño gramo de fe que nos hizo tener la certeza de que aquello que nos estaba diciendo Dios acerca de la vida eterna y de que no íbamos a morir jamás y de que el día que tuviéramos que cerrar los ojos en este mundo los íbamos a abrir al segundo siguiente frente a Él, ¿sí? Nos hizo entender que era lo que venía. Ese es nuestro futuro, la vida eterna junto a Dios. Y también nos permitió tener convicción de que aquello que nos estábamos viendo era real. Conforme va pasando el tiempo, uno va entendiendo que muchas de las cosas que nosotros tenemos que creer por fe, el mundo las ve como ridículas. El mundo las ve como inconsistentes. El mundo te las hace ver como algo totalmente ilusorio, ¿sí? Y de alguna manera, el mundo lo que hace es debilitar tu fe. La debilita con sus argumentos, la debilita con preguntas que a veces son muy difíciles de responder, la debilita porque a veces te hacen patente que la respuesta de Dios no ha llegado a la oración de la cual tú has hecho mención probablemente en algún círculo íntimo o en algún círculo mucho más amplio. El mundo también te hace ver que la fe simplemente es algo ilusorio, es algo que no tiene consistencia y por lo tanto es algo en donde tú no puedes sostener tu vida. Pero cuando Dios nos dice en Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, te está diciendo que con fe tú vas a tener certeza de lo que esperas y convicción de aquello que estás pidiendo, de aquello que Dios te ha prometido y que hoy no se ve. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe. Probablemente no hay nada, a pesar de que hemos hablado de la gracia, la misericordia, el perdón, la oración. Pero todo esto está envuelto por el manto que se llama fe. ¿Ok? De la fe se desprende prácticamente el 100% de la vida cristiana. Ahora, es algo tan impresionante la fe que, por ejemplo, no se puede comprar, no la podemos vender, no la podemos regalar, no se la podemos dar a los amigos que quisiéramos que tuvieran la fe que nosotros tuvimos al principio para recibir a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué papel juega en la vida cristiana la fe? Pues bien, el diccionario dice que es la creencia en alguien, en algo, es la devoción por alguien o por algo. También la definen como la creencia y la devoción a Dios. Pero esas son definiciones humanas para algo que es divino. Simplemente es una definición que se queda muy corto con lo que respecta a lo que Dios dice que es la fe, ¿sí? Y realmente la fe es algo que no tiene lógica alguna, no tiene lógica alguna. Simplemente es algo que nace en tu corazón y que nació en el momento en que te hablaron
y que en ese momento esa pequeña semilla de fe que te lleva a decir yo creo, por lo tanto yo recibo a Cristo porque me están diciendo que es el único Señor y Salvador, y me está diciendo Dios que yo necesito volver a nacer, y yo creo en eso, y por lo tanto abro mi corazón, recibo a Cristo, sé que Él pagó por mis pecados, sé que Él fue al sacrificio en la cruz de Calvario para pagar por mí, ¿sí? Por mis errores, por mis pecados, por mis faltas, y que una vez que Él resucitó, me permitió a mí también ser parte de la resurrección, y por lo tanto yo tengo vida eterna. Ese pequeño instante de fe ha permitido que nuestra fe, ¿sí?, como una pequeña semilla, se posara en nuestro corazón, y Dios se está encargando de hacer crecer, de hacer avanzar esta semilla a, a un volumen mucho mayor, que indudablemente requiere de nuestra, podríamos decir, aceptación de que esto está sucediendo. Entonces, la Biblia dice mucho más acerca de la fe de lo que dice un diccionario, aun cuando sea un diccionario cristiano, ¿sí? Y dice mucho más acerca de la fe y de lo importante que es. De hecho, es tan importante que sin fe, ¿sí?, es imposible que nosotros podamos tener alguna comunión con Dios, un lugar al lado de Dios, o pudiéramos tener de alguna manera la posibilidad de agradarlo, ¿sí? Dice Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, todo el mundo, o un gran porcentaje del mundo, dice creer en Dios. Y la fe es un don que la da, que la da Dios. Dios otorga el don de la fe, ¿ok? Por lo tanto, obviamente no se puede comprar, no se puede adquirir, no, es imposible, tiene que ser solamente puesto por Dios. ¿Y en quiénes pone Dios esta fe necesaria para comenzar el camino a la santidad? Lo pone en quienes Él ve que con un corazón absolutamente eh, veraz, ¿sí?, Él observa que en ese corazón realmente la persona, en el momento en que está oyendo, de verdad quiere, ¿sí?, no solo creer en Dios, sino obedecer a Dios. Y esa es la gran diferencia que existe en decir yo creo en Dios y decir yo creo en Dios y por ende obedezco y hago lo que Dios me pide. O sea, una cosa es decir creer y no hacer, y la otra muy diferente es decir creer, por lo tanto yo hago. Entonces, la fe es la creencia en que hay primero un Dios único y verdadero, y que no necesariamente tenemos que verlo. Aun cuando hace 2000 años atrás algunos tuvieron el privilegio no solo de verlo, de caminar con Él, y algunos incluso de tocarlo, ¿sí? Nosotros no. Nosotros simplemente oímos, y por el oír nació la fe. Y dijimos, ok, yo quiero, anhelo, deseo, ¿sí? Y hicimos esa oración que nos permitió a muchos de nosotros recibir a Cristo. Ahora, ¿de dónde proviene la fe? La fe no es algo que podamos evocar por nuestra cuenta, no es algo que surge cuando nosotros nacemos, ¿ok? No viene con nosotros, no viene en nuestro ADN. Tampoco es el resultado de la diligencia de estudiar algo de manera espiritual o de habernos empezado a congregar en algún lugar o en fin, haber recibido algún tipo de inyección cuando éramos niños. No, la fe simplemente es otra cosa. Dice Efesios 2, 8 y 9, muchos se lo saben, ¿sí? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, esto viene del Señor, ¿ok? Viene de Él, se nace en Él y Él de alguna manera lo distribuye de manera equitativa a todos aquellos que han deseado con un corazón genuino querer creer
querer encontrar al verdadero Dios. ¿Ok? Entonces, viene, eh, eh, dice Dios que no es por nuestro poder, no es por nuestro libre albedrío, no es por nada de eso, simplemente nos es dada por Dios y junto con su gracia y misericordia, según su santo plan y propósito, Él tendría que recibir toda la gloria. O sea, si yo tengo fe y mi fe ha crecido, es gracias a Dios, no gracias a mí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tenemos que tener fe? Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y la diferencia que hay entre unos y otros es fe. Por eso Dios ve el corazón de la persona y si ve que quiere realmente tener una relación, conocer a Dios, acercarse genuinamente a Él y ser obediente a todo lo que Dios dice, en esa persona Dios pone la fe suficiente para que sean convencidos y reciban a Cristo. ¿Ok? Otras personas que dicen creer en Dios no pueden recibir esa fe que les permite ser salvos porque todavía no están preparados para dar el sí a esta oferta de matrimonio que vimos la semana pasada, Dios hace cuando se presenta delante de cada uno de nosotros. Ahora, Dios nos dice que le agrada que creamos en Él, aunque no lo podamos ver. Y Él dice también que desea que nosotros tengamos tanta fe que no importa que lo que estemos pidiendo sea algo imposible. De hecho, muchas de las cosas que nosotros pedimos son intangibles, ¿sí? Por ejemplo, Mónica decía al principio cuando estábamos comenzando la reunión que siguiera considerando a todos aquellos por los que estamos orando, que necesitan, por ejemplo, salud. La salud es intangible, no se ve, ¿sí? ¿Y por qué se la pides a Dios? ¿Por qué se la pedimos a Dios? ¿Por qué creemos tan firmemente que Dios es capaz de dar la sanación, la salud? ¿Por qué puede revertir algo así? Simplemente porque tenemos fe en que Él es todopoderoso. Y aunque no veamos la salud como un ente vivo que pudiéramos palpar y tocar, sabemos que Dios puede dar eso. Y sabemos que tenemos, de alguna manera, cabida en el cielo con nuestras oraciones. Y sobre todo esa oración de fe, ¿sí?, que permite que el enfermo sane. ¿Qué es la oración de fe? La oración de fe es decir, Dios puede. Dios puede. Él es capaz. No hay nada que se lo impida. Ahora, que Él traiga, ¿sí?, la respuesta a nuestra petición, ¿sí?, no necesariamente tiene que ser como nosotros pedimos, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros que es perfecto y agradable y bueno. Por lo tanto, no necesariamente todo lo que tú estás pidiendo vas a recibirlo, pero no significa, ¿sí?, que Dios no lo pueda hacer, sino que tiene un plan mucho mejor y preciso y perfecto para aquellas peticiones que nosotros estamos haciendo que involucran a personas que nosotros amamos o incluso a nosotros mismos. Por lo tanto, parte de toda esta clave de lo que es la fe lo encontramos en Hebreos 11:6. Y Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Por lo tanto, galardonador de los que le buscan es la clave en este versículo, ¿sí? Si yo me acerco con fe, ¿sí?, Dios me va a galardonear, ¿sí?, porque yo lo estoy buscando a Él, ¿ok? Y cuando yo lo busco a Él con todo mi corazón, no empecinado en recibir lo que yo quiero, sino en que se haga su voluntad, sabiendo que su voluntad es buena, perfecta y agradable para mi vida y para la vida de otros, yo voy con la disposición de tener fe en lo que Él va a hacer, pero también con la convicción de que lo que Él va a ser mucho mejor de lo que yo incluso estoy pidiendo. Ahí radica en muchos casos el problema que tenemos con el plan que tiene Dios para nuestra vida, que difiere del plan que nosotros queremos para nuestra vida. Y se nos olvida que Jeremías dice, por ejemplo, que sus pensamientos son de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros anhelamos. Eso quiere decir que Dios nunca está pensando en hacernos una trampa, una zancadilla o ponernos tropiezos, porque eso no nace de Él, porque esa no es su naturaleza. Dios busca lo mejor para nosotros. El problema está
en que su plan para nuestra vida difiere muchas veces de la manera en que nosotros queremos llegar a que se concrete, ¿sí?, nuestro anhelo en nuestra vida. Pero no significa que lo que llegue finalmente a nuestra vida vaya a ser menos de lo que nosotros deseamos y anhelamos. Al contrario, va a ser, primero, más abundante de lo que nosotros imaginamos y más satisfactorio de lo que nosotros esperamos, por cuanto Dios ve cuál es el anhelo profundo de una petición que se emite con la boca, surge del corazón, pero que nosotros no logramos llegar a ver en su totalidad lo que esa petición abarca. ¿Ok? Muchas veces nuestras peticiones Dios las tiene que reestructurar, por eso dice que el Espíritu Santo, ¿sí?, con gemidos indecibles, con palabras que nosotros no pudiéramos entender si las oyéramos, transforma nuestra petición para darnos lo que realmente Jeremías dice, ¿sí?, que es el anhelo por el cual tanto nosotros esperamos y deseamos. Entonces, Dios desea para nosotros lo mejor, lo más hermoso, lo más trascendental, algo que realmente nos llene. Y para eso nosotros tenemos fe. Y sin embargo, Dios quiere no solo bendecir a aquellos que son obedientes y fieles, ¿sí?, sino también quiere que esta sea, que tenga como resultado que nosotros nos sintamos súper satisfechos al punto de que no solo gloriemos a Dios, sino que nos gocemos con lo que Dios nos está dando. Mira, vamos a ver Lucas 7:50. Y está Jesucristo dialogando con una mujer pecadora cuando Él nos da una idea de lo que la fe produce como algo gratificante, ¿sí? Y dice Jesús, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mira, qué simple, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo te sentiste el día que recibiste a Cristo? En las nubes. Bueno, textualmente y literalmente, ¿sí?, estábamos en las nubes. Cuando recibimos a Cristo, ¿sí?, y estábamos haciendo esa oración para recibir a Jesús, podrías estar con los pies sobre esta tierra, pero la verdad estabas en el cielo. Y en el cielo Dios te estaba diciendo, eres salvo. ¿Sí? Lo mismo que le está diciendo a esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. A nosotros nos dijo, tu fe te ha salvado, has recibido a Cristo, ¿sí?, por el solo oír. Y ahora te dice, ve en paz. Ve en paz. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque te has reconciliado. ¿Sí? Al recibir a Cristo tú te reconcilias con Dios. Y empezamos a caminar esta senda que yo llamo de la santidad, que comienza con este pequeño acto de fe que nos permitió recibir a Cristo. ¿Sí? Ahora, la mujer creyó en Jesucristo simplemente por la fe. Y nosotros creímos en Jesucristo simplemente por la fe. Y Él recompensó eso. Fue galardonadora de algo. ¿Sí? ¿De qué? De la salvación, por su fe. Por lo tanto, si nosotros nos acercamos con fe al Señor, y con fe pedimos, y con fe esperamos, ¿sí? Por eso Santiago es muy claro al decir, cuando ores, ora con fe, porque no seas como la ola de mar que va y viene, ¿sí? Porque eso es lo que sucede. Mira, nosotros tenemos y estamos siendo partícipes de una guerra espiritual en las regiones celestes. Entonces hay dos bloques que están confrontándose poderosamente, el del bien y el del mal, ¿ok? Y están ahí en una feroz lucha constante que no va a terminar hasta cuando nosotros como iglesia seamos raptados, ¿ok? Mientras se está haciendo esta confrontación de poderes espirituales, negativos y positivos, ¿sí?, y están chocando permanentemente, ¿sí?, esa lucha la está llevando a cabo Dios, ¿sí?, con sus ángeles contra Satanás y sus ángeles caídos. Entonces, mientras se está produciendo esta batalla, ¿sí?, y nosotros estamos orando con fe, Satanás está enviando, ¿sí?,
ciertos dardos con ciertas intenciones que solo buscan debilitar la fe. Por ejemplo, cuando tú pides algo y la respuesta tarda, ¿no acaso en muchos entra la duda? Cuando tú estás pidiendo algo, ¿sí? Y en lugar de la respuesta que estás necesitando llega algo mucho peor, ¿sí? Que aquello por lo que estabas pidiendo que Dios solucionara, ¿no aparece la duda? Cuando se suma algo mucho más negativo a tu vida, además del tiempo que ha demorado la respuesta, ¿no surge la duda? ¿No se te enfría tu amor por Dios? ¿Sí? ¿No aparece la queja? ¿No aparece el deseo de alejarte, de decir, ¿y para qué oro? ¿Sí? ¿Qué saco con orar? Mira, me está pasando algo mucho peor que la solución que yo estaba esperando, que era tan simple. Cuando comienza este camino de la santidad, somos niños espirituales, aprendiendo, creciendo. No sabemos caminar, andamos gateando, luego empezamos a dar algunos pasos. Mira, es igual que la niñez. Y la madurez espiritual también requiere que pase el tiempo. Y este proceso lleva consigo de repente muchas veces que entre la duda, que surja la queja, que se enfríe tu corazón por el Señor, que dejes de leer un tiempo, que te aburras de orar, que no te quieras congregar, que, en fin, o sea, todas esas cosas suceden, son naturales, son normales. Pero, ¿qué tiene de importancia el poder escuchar todo esto ahora? Es que Dios te está diciendo, yo sé que esas cosas pueden pasar, yo sé que esas cosas te han pasado, yo sé que de esas cosas tú has salido adelante, pero hay muchos que están por pasar esto o están pasando esto. Y lo importante es aquí es darse cuenta de que simplemente si tú tienes fe, ¿sí? Y tienes fe y en la fe esperas y estás esperando con esperanza, se cumple lo que dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, va a llegar. No te atormentes, no te desesperes. El plan de Dios es perfecto. Muchísimo mejor que el plan que tú tienes para tu vida. Eso te lo puedo asegurar. Muchísimo mejor. No hay nada más espectacular que el plan que Dios tiene para tu vida. Y sabes, lo más precioso de esto, Él lo va a llevar a cabo. A pesar de ti, a pesar de mí. Lo va a llevar a cabo. Ahora, algunos vamos a ver cómo se desarrolla el plan porque le vamos a permitir a Dios que lo desarrolle en nuestra vida siendo nosotros obedientes a su voluntad. ¿Ok? Hay otros que van a tardar más en ver el plan y hay otros que simplemente cuando lleguen al cielo van a haber desarrollado el plan de Dios. ¿Ok? Pero la gracia de esto es que hoy día el Señor te está diciendo, ten fe, ten fe. Y si tienes fe, la fe va a ir creciendo. Y si crece la fe, vas a tener más convicción de saber que el único lugar, la única persona, el único ser, ¿sí? Al que tú puedes confiarle tu vida, tus peticiones, tus anhelos, tus preocupaciones, tus pecados en el sentido de entregarlos para que Él te limpie, tus dudas, es Dios, no hay otro. Y la única manera de acercarse a Él para ser galardonador de las cosas que estás pidiendo es acercarse con fe. No hay otra posibilidad. Por eso, dice, tu fe te ha salvado, ve en paz, le dice a la mujer, ¿sí? Porque la mujer creyó y Él la recompensó por ello. Finalmente la fe es lo que nos sostiene hasta el final, sabiendo por la fe que estamos en el cielo con Dios por toda la eternidad. Dice 1 de Pedro 1, 8 y 9, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues obtienen, ¿sí?, la meta de su fe, que es su salvación. Y esa ya la tenemos, no la vemos, no la apreciamos, no la palpamos, pero es nuestra. Tenemos la convicción, sabemos que va a venir, porque Dios no miente. ¿Ok? Ahora, Hebreos, en el capítulo 11, que es conocido como el capítulo de la fe, ¿sí?, se describen grandes actos de fe, ¿sí? Como por ejemplo dice, por la fe
Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios. Por la fe, Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia no se conocía. ¿Sí? Por la fe, Abraham salió de su casa, obedeció el mandato de Dios de ir sin saber a dónde, y más encima de entregar a Isaac, su único hijo, en quien estaba hecha la promesa. Imagínate, esa es fe. O sea, Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Abraham le dice a Dios, ¿sabes qué? No hay sacrificio. No te preocupes, le dice Dios. Llegado el momento va a estar. Y en ese preciso instante, el sacrificio es Isaac. Y cuando ya Abraham iba a clavar el cuchillo sabiendo que la promesa de Dios era sobre su hijo Isaac, ¿sí? Y a punto de clavarle el cuchillo, Dios le dice a Abraham, y Abraham le dice, ¿qué más, Dios? ¿Sí? Eso es fe, eso es fe. ¿Sí? Por la fe, Moisés también condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Por la fe, Rahab, ¿sí?, recibió a los espías de Israel y salvó sus vidas. Ahora, se mencionan muchos más en este capítulo, y que dice de ellos que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones. Mira, aquí está Daniel. Apagaron la furia de las llamas. Mira, ahí están los amigos de Daniel. ¿Sí? Y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Claramente, la fe tiene algo en particular y que en todos ellos se demuestra. La fe requiere de acción. ¿Ok? La fe requiere de hacer algo, de impulsarte a hacer algo. Dios no lo puede hacer. Dios lo va a hacer en la gracia cuando tú des el paso de fe. ¿Ok? Ahora, la fe es la piedra angular del cristianismo. Sin demostrar fe y confianza en Dios, no tenemos lugar con Él. ¿Sí? Creemos en la existencia de Dios simplemente por algo, por la fe, pero en el Dios verdadero. Por eso no todo el mundo que dice creer en Dios tiene una relación con el Dios verdadero, porque lo limitan. Y la manera de limitar es no teniendo fe en Él. ¿Sí? La mayoría de las personas tienen un concepto vago, inconexo de quién es Dios, pero les falta la reverencia necesaria para que su posición, la posición de Dios en su corazón, se establezca. Ahora, cuando te digo yo que sin demostrar fe y confianza en Dios no tenemos comunión con Él, no tenemos un lugar con Él, no tenemos una relación con Él, yo te estoy diciendo también que tú tienes fe y por fe te convertiste y eres salvo, eres parte de la familia de Dios, eres un hijo de Dios, pero no necesariamente tienes toda la fe para creer en Él. En muchas cosas, Satanás pone la duda, pone la queja, pone el enfriamiento espiritual, pone el dejar o pone el deseo de dejar de congregarte. ¿Sí? Y Dios permite muchas veces eso. Por eso, cuando Satanás va al cielo, tiene que pedir permiso para hacer cosas en la vida de cada uno de los que son sus hijos. Por eso, en un momento, Satanás le dice a Dios acerca de Job, y Dios le dice, ok, tienes tales límites, no lo puedes matar, pero puedes hacer todo lo demás, confiando en que en algún momento la fe de Job iba a restaurarle. Y eso sucede. Lo mismo pasa cuando en un pasaje se menciona que Satanás ha pedido zarandear a Pedro. ¿Sabes lo que es zarandear? Es como una espiga que va para allá, para acá, para allá, para acá. Imagínate la forma en que Dios permite que de repente algunas situaciones puedan afectar tu vida, sabiendo que eres hijo. Y uno como hijo, muchas veces, su fe es debilitada. Pedro negó 3 veces a Cristo. A pesar de eso, Dios sabía que existía esa semilla de fe en el corazón de Pedro que podía no solo crecer y abultarse y dar mucho fruto, al punto de que llegaba un momento después de que se aparece a los demás, después de haber resucitado, le dice, ¿dónde está Pedro? Y Pedro andaba fondeado porque sabía lo que había hecho. Y cuando se encuentra con Pedro, imagínate lo que le dice y la confianza que deposita en él. Le dice, yo quiero que te encargues de la iglesia. Enséñale a los que son mis hijos y a los que van a ser mis hijos. Eso es una confianza tan abrumadora de parte de Dios que debiera a ti paralizarte, porque muchas de las cosas que
experimentó Pedro, también nosotros los experimentamos. Y así todo, Dios tiene un plan para nuestra vida. Tiene un plan para nuestra vida que es espectacular. Ahora, las personas que carecen de la verdadera fe necesaria para tener una relación eterna con Dios, ¿sí?, que los ama profundamente, se pierden un gran, eh, una gran bendición, y es la bendición de ser hijos de Dios, simplemente porque no tienen la capacidad de poder creer en el Dios único y verdadero. ¿Ok? Ahora, Él provee tiempos de prueba para probar nuestra fe, y eso es algo muy duro, pero es la manera en que Dios tiene que probar, y por eso muchas veces nosotros partimos al revés, queremos todas las cosas que estamos pidiéndole, queremos que solucione todos los problemas que tenemos, quisiéramos que nos llenara de dinero, llenara de bendición material, nos llenara de salud, nos llenara de grandes posibilidades de hacer las cosas que en este mundo te dicen que te pueden llevar a la felicidad. Y resulta que viene Dios, te dice, no es tan fácil así la cosa. O sea, yo sé que en mi palabra, dice Dios, digo, pide y recibirás, abre, o sea, toca la puerta y se te abrirá, ¿sí? Y todo lo que pidas en oración creyendo lo vas a recibir, sí, perfecto. Pero también dice Dios, busca primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas que estás pidiendo y que yo me comprometo a dártelas, ¿sí?, serán la añadidura. Entonces, tú dices, bueno, entonces se contradice. No, no se está contradiciendo para nada. Dios te está diciendo, búscame a mí, entabla una relación conmigo, conóceme, ¿sí?, profundamente, y empieza a tener una comunión tan plena que se va a concretar a través de este camino de la santidad, por medio de la fe, que comenzó el día en que tú recibiste a Cristo. Y cuando tú empiezas a hacer todo eso, te empiezas a llenar de Él al punto que te empiezas a dar cuenta que no necesitas nada ni nadie más que a Él. Y cuando tu relación es así, cuando tu fe empieza a enmarcarse dentro de la voluntad de Dios, Dios empieza a regalarte la añadidura. ¿Ok? Y la añadidura son todas aquellas cosas que tú estás pidiendo por fe. Y tal como dice Hebreos 11:1, si tú tienes la capacidad de observar y ver y palpar aquello que estás pidiendo y que es hoy invisible, y tienes la certeza de que Dios lo va a dar, tú puedes esperar tranquilo y confiado. Y no hay nada mejor que esperar con gozo y paz. En paz me dormiré, dice Jesucristo, dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, sustentas mi vida. Y cuando Dios dice que va a sustentar tu vida, sustenta no solo tu vida, sino todas las áreas de tu vida. Él contempla todo. Por eso cuando muchos te dicen, ¿qué tendrá Dios para mi vida? Y te contestan como una frase muy simple, probablemente muy liviana. Tiene un plan perfecto para ti, es la pura y santa verdad. Dios tiene un plan perfecto para ti. Vamos a leer Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira lo que está diciendo Santiago. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, cuando Dios nos empieza a probar y empieza a probar nuestra fe, una de las primeras cosas que se empieza a ejercitar en nosotros y que empieza a acrecentarse en nuestro corazón es la paciencia. Pero también dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por lo tanto, la paciencia y la obra completa de la paciencia va a traer por consecuencia un regalo. Y ese regalo, generalmente nosotros lo conocemos como bendición. Algunos le llaman milagro, ¿sí? Otros le llaman gracia, otros le llaman misericordia. Ponle el nombre que tú quieras, pero la fe va a tener una recompensa, ¿ok? Ahora, esto es lo que dice Dios, podríamos decir bastante limitado, ¿sí? Para una prédica, con respecto a lo que dice Dios acerca de la fe. Pero ¿cómo aumentar nuestra fe?
Ahora, todos queremos y quisiéramos aumentar nuestra fe, pero aquellos que han entregado su vida a Cristo han llegado a comprender que el éxito no proviene, ¿sí?, de nuestros propios intentos humanos, porque siempre vamos a fracasar. Por lo tanto, esto de que queramos tener más fe no es algo que nosotros podamos aumentar porque nosotros lo deseamos. Mira, vamos a ver 1 Corintios 4:7, y dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieses recibido? En definitiva, lo que te quiero decir con esto es que sin Dios solo nos quedan nuestros propios recursos. Algunos podremos tener muchos recursos, algunos podremos tener muy pocos recursos, algunos puede que no tengamos ningún recurso, ¿ok? Pero si nosotros queremos llevar a cabo todas nuestras intenciones basadas en nuestros recursos, ten por seguro que esos recursos nos asedian con orgullo, nos asedian con obstinación, con indiferencia, insensibilidad y finalmente con fracaso. Porque si no lo hacemos en el plan de Dios, si no lo hacemos en conjunto con Dios, si no lo hacemos para que Él desarrolle, ¿sí?, todo lo que nosotros queremos que Él haga, en definitiva, para nosotros mismos, nunca vamos a tener esa satisfacción que produce, ¿sí?, el poder decir con total autoridad, ¿sí?, te felicitamos. De verdad no tienes que felicitarme. Esto es gracias a Dios. Y ese concepto no tiene que ser una frase tirada así al voleo. Debe ser una frase que tenga realmente la consistencia de saber que tú lo estás diciendo absolutamente convencido que lo que pasó, el desarrollo de ese plan, la solución a tu problema, la salud que llegó o lo que haya sido, fue gracias a Dios. Solo gracias a Dios. ¿Ok? El único en quien podemos contar, el único en quien podemos confiar, el único en quien podemos depositar y que da los intereses que nadie te puede dar, es Dios. Y además, nunca fallará. Mira lo que dice Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Dios? Todo lo que está en sus manos poder hacer por ti. ¿Y sabes qué es eso? Es algo inmenso. Es algo que no tiene límites. Dios tiene fondos absolutamente incalculables de bendición para tu vida. Y no se va a restringir si tú tienes fe. Y si esa fe se empodera de ti. Y si las pruebas, que es la única manera de que crezca la fe, por lo tanto viene de Dios, ¿sí?, las pasas confiando en Él, aferrándote a Él, buscándolo a Él, descubriéndolo a Él, y no haciendo lo contrario que busca Satanás hacer en las personas que tienen una prueba para que se pruebe su fe, que es debilitarse, apagarse, dejar de orar, dejar de leer, dejar de congregarse, dejar de compartir de Cristo. Yo sé que no es fácil a veces. Yo lo he palpado en mi vida, en muchas ocasiones. Y el enfriamiento se produce, el silencio se produce, ¿sí? La duda también nace, la queja surge. Son cosas naturales, todos las hemos experimentado. Y si no, gracias a Dios porque no las has experimentado, pero es probable que lo hagas. Por lo tanto, no es ajeno a nosotros. Lo que sí es importante es que tengamos la capacidad de podernos dar cuenta cuando eso nos está ocurriendo para poder revertir eso y volver a Dios. ¿Ok? Ahora, comenzar este viaje de santidad, de fe con Dios, requiere que nos sumerjamos también en su palabra. Esa es una manera de poder aumentar nuestra fe. Debemos aprender acerca de su amor, su justicia, su misericordia, poder descubrir cuál es su plan, ¿sí? Debemos formar una relación con Él, de modo que podamos conocerlo personalmente a través de su Hijo Jesucristo. Eso se llama comunión, ¿sí? Es una común unión. Y esa común unión está ligada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y esa es la comunión. Por eso ese ligamento, que es el Espíritu Santo, tiene que crecer en ti.
y no ser apagado por ti, no disminuido por ti, sino hacerlo desarrollarse en ti. ¿Ok? Debemos también pedirle que se revele a nosotros y nos cambie, porque sin duda nosotros no servimos, sino todo lo que Dios cambia es lo que Él va a servir y lo que Él va a utilizar. ¿Sí? La Biblia promete que si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar, pero si lo buscamos con la actitud correcta, con el propósito adecuado. ¿Ok? Y si se lo permitimos, es decir, que nos encuentre y nos transforme en personas nuevas, vamos a empezar a conocer su voluntad y eso es maravilloso. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos a morir a nuestra naturaleza antigua, que no sirve de nada. La naturaleza antigua está llena de egoísmos, de orgullos, de necedades, de falsas doctrinas, de filosofías que no tienen ningún sentido, de la ecología, de pensar que el mundo va a seguir, que esto va a cambiar, que las generaciones posteriores van a llegar a estar miles y miles de años más en esta tierra. Todo eso lo trae consigo la naturaleza antigua. Y esa naturaleza antigua, que es tu yo antiguo, tiene que hacer desaparecer. Y la única manera de hacerlo desaparecer es pidiéndole a Dios que lo erradique de tu corazón. Nunca va a desaparecer al 100% o por completo, pero sí puede ser disminuido. Y la manera de ser disminuido es que empiece a crecer el Espíritu Santo, y la única manera de hacerlo crecer es llenándolo de las cosas divinas, leyendo, escuchando prédicas, escuchando sermones, mensajes cristianos, orando, teniendo compañerismo con otras personas cristianas. Ojalá que tengan más fe que tú, porque eso va a llenar tu corazón de experiencias que han vivido otros y que te pueden ayudar a poder tener un mejor manejo de las experiencias que estás viviendo hoy día. El tener la capacidad de poder observar las cosas desde el punto de vista divino, todo eso te va a ayudar a tener mayor fe y te va a tener también la posibilidad de entregarte a ti las herramientas necesarias para tener una mejor comunión con Dios. Y la única manera es destruyendo la naturaleza antigua. Por eso, mientras caminamos en el Espíritu y permitiéndole que Él controle todas nuestras actitudes, nuestras maneras, nuestros modos, nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestro decir, nuestro caminar, nuestros modismos inclusive, ¿sí? Va a surgir algo precioso que dice Colosenses. Se van a arraigar y se van a sobreedificar en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, van a abundar en ti acciones de gracia. Es decir, todo va a ser gratitud a Dios. Todo, absolutamente todo. Hay gente que le enferma esto, que todo se lo estés agradeciendo a Dios. Pero para los que somos hijos, y somos hijos obedientes, y somos hijos que están absolutamente confirmados en la fe, ¿sí? Es así. Todo viene de Dios, todo es provisto por Dios, todo es dado por Dios, todas las cosas son de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? Ensambladas por Dios para que se produzca lo que realmente Dios quiere para tu vida. No eres tú, no soy yo, no son mis aptitudes, no son mis actitudes, no son mis pensamientos. Aunque es todo eso, si nosotros se lo dejamos a Dios para que Él lo use, lo active y lo plasme en definitiva en lo que es su voluntad. Por eso tenemos que alabarlo constantemente, ¿sí? Él dice también en Primera de Pedro que va a usar todas las pruebas para probar nuestra fe y hacernos cristianos más fuertes. Y vamos a poder recibir entonces el honor si podemos permanecer fuertes y nunca vacilar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de lo que estamos viviendo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces que Dios puede aumentar nuestra fe. No es un acto que pueda nosotros podamos ejercitar de alguna manera para que la fe aumente por nosotros mismos, ¿sí? Pero hay algo que viene como consecuencia de que nuestra fe esté aumentando,
por este tipo de relación que estamos teniendo con Dios y por permitirle a Dios que de alguna manera esté permitiendo ciertas pruebas en nuestra vida, porque con esas pruebas lo que estamos logrando es que nuestra fe aumente, si es que permanecemos activamente a sus pies, y es que algo vamos a conseguir, ¿sí? Y algo vamos a conseguir teniendo fe. Primero, vamos a conseguir creerle mucho más a Dios. Segundo, vamos a poder decirle a Dios que haga milagros en nuestra vida, que son todas las oraciones que tú estás pidiendo, en diferentes aspectos y áreas de tu vida. Y finalmente, que lo imposible se va a volver posible. Así de simple. Lo imposible se va a volver posible. Imagínate lo que puede hacer la fe. La fe le puede dar el poder a Dios para que aquello que tú estás pidiendo, si permaneces en esa petición, si eres constante en esa oración, pero no como una repetición, ¿ok? Sino porque surge del corazón, porque realmente lo deseas. Y cuando es así, Dios empieza a trabajar en tu misma oración, va transformando, va puliendo y finalmente va llegando a que tú empieces a pedir por lo que realmente anhelas, deseas, quieres y te va a hacer feliz. Y cuando empiezas a hacer eso, todo lo que es imposible para ti se hace posible. Y además se confirma que todo lo imposible para Dios es posible. Por eso dice, Dios puede hacer lo que desea, todo, ¿sí? Pero Dios no hará cosas que están en contra de su voluntad, ¿sí? O algo contradictorio a sus propósitos. Por ejemplo, Él no puede cometer ningún acto pecaminoso porque es completamente ajeno, ¿sí? A su santidad, es ajeno a su carácter. En definitiva, todo lo que nosotros deseamos y vemos, si está de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿sí? Sin duda que vamos a ver concretado todos nuestros anhelos, ¿ok? Todos nuestros anhelos. En muchas cosas será así, pero tal vez en muchas otras no, porque en definitiva probablemente va a haber muchas cosas que nosotros hoy día estamos pidiendo que de verdad si las recibiésemos no serían para la gloria de Dios. Y no solo no serían para la gloria de Dios, sino que además no serían para acercarnos más a Dios. Por lo tanto, muchas veces al conocer a Dios nos estamos dando cuenta de qué cosas estamos pidiendo que son realmente las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, aun cuando parezcan imposibles, ¿sí? Muchos de nosotros, tal como mencionaba Mónica al principio en la oración, estamos orando por la sanación, la salud de algunas personas. Muchas de esas enfermedades para el hombre son imposibles de erradicar, son imposibles de sanar, pero nosotros hemos visto milagros en la iglesia, milagros que nos dejan con la boca abierta, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Al principio, hoy ya se ha hecho una costumbre. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es poderoso y es capaz de hacerlo. Por eso cuando Dios nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo, siempre, siempre, ¿sí? Oramos con una fe tremenda de que Dios puede hacerlo y ojalá quiera hacerlo, ¿sí? Y no nos saca de onda si su voluntad es diferente, porque entonces entendemos que ha sido una voluntad mejor y perfecta y más buena de la que nosotros pedíamos. Ahí surge también muchas veces nuestro egoísmo. Y cuando surge nuestro egoísmo, ¿sí? Surge de manera impresionante el ofuscarnos porque no se hizo lo que nosotros queríamos o no se hizo como nosotros queríamos, sin entender que siempre la voluntad de Dios es mucho mejor. Ahora, a través de la Biblia, ¿sí? Vemos que Dios es omnipotente, significa que es todopoderoso, que nada ni nadie lo iguala o lo sobrepasa. En la discusión de que Dios hace un camino seco en el poderoso río Jordán, ¿sí? Para permitir el paso seguro de su pueblo, ¿sí? Josué, mira lo que dice Josué, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, y ese temor es temor reverente, ¿sí? También en Jeremías
él relata y dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y en Hebreos 1:3 vemos que dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habrá algo de verdad que sea imposible para Dios? Yo estoy seguramente, no, estoy absolutamente, ¿sí? Eh, de acuerdo con lo que dice él mismo. Para Dios no hay nada imposible, y yo lo creo, y yo lo creo. Y cuando yo creo eso y pongo toda mi fe, sé también que todo lo que yo le pida a Dios, Él lo puede hacer, aun cuando parezca imposible. Y no me importa que el tiempo de Dios no sea mi tiempo, sino que clamo a Dios para que aquello imposible que le estoy pidiendo en su tiempo llegue a mi vida, y en ese tiempo de espera Él prepare mi corazón para que cuando reciba lo que le estoy pidiendo no me aparte, sino me una mucho más a Él. El ángel en Lucas 1, 36, 37 le dijo a María, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Hay cosas que probablemente tú quieres, hay cosas que probablemente yo también quiera que Él haga. Y se las estamos pidiendo porque sabemos que puede hacerlas, porque la Biblia dice que nada es imposible para Dios. No dejes de seguir orando, no dejes de seguir pidiendo, pero que no te atormente el que Él se tarde un poco. No dejes de seguir orando por aquello que está como un anhelo en tu corazón. Y sigue y permanece en esa oración porque Dios va a ir cambiando poco a poco la estructura de tu corazón, de tal manera que tu oración va a ir cambiando también, pero va a cambiar simplemente para que cuando Dios traiga la respuesta a tu petición, tu corazón sepa ser agradecido y no se aleje, ¿sí?, de todo lo que significó esa búsqueda y esa espera de la bendición que estabas pidiendo. Ahora, Él puede hacer todo, incluso aquellas cosas que físicamente son imposibles. Él, por ejemplo, retrasó el sol, o sea, hace cosas extraordinarias, físicamente hablando, químicamente hablando. Eh, él, él no tiene límites, ni físicos, ni espirituales, ni de ninguna clase. Él tiene una capacidad absoluta para desarrollar todo lo que Él desea. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, y ese es el Dios en el que tú tienes que tener fe. Es un Dios absolutamente amigable, es un Dios misericordioso, es un Dios que te ama, es un Dios que quiere lo mejor para tu vida, es un Dios que quiere desarrollarse en tu vida, quiere expandirse en tu corazón, es un Dios en el que tú tienes que depositar tu fe. Y tu fe es tu confianza en Él. Y ciegamente ten fe en Él, ten fe en Él, Él lo puede hacer. Ahora, no hay nada en las Escrituras que indique que es el deseo de Dios hacer todo posible, ¿ok? Aun cuando lo puede hacer. Pero algo que sea posible para Dios no necesariamente lo obliga a hacerlo una realidad. Debemos estar completamente familiarizados entonces con toda la Escritura para que podamos saber cuál es el deseo que tiene Dios para nuestra vida, ¿sí? Y lo que Él ha prometido se va a cumplir en nuestra vida de la manera en que Él ha desarrollado esa promesa en nuestra vida. Y de esta manera saber lo que Dios hará posible en nuestra vida, ¿sí? Cuando consideramos todas las obras poderosas de Dios a lo largo de la Biblia, podemos ver que Él ciertamente es capaz de hacer cosas extraordinarias, ¿sí?, maravillosas, eh, fuera de lo común, asombrosas, ¿sí? Y, y cuando vemos que es capaz de mover los acontecimientos humanos de la manera en que Él lo desea, ¿sí?, y hacer cosas que son inauditas, como por ejemplo hacer que todos los sacerdotes giraran alrededor de Jericó y con sus gritos y sus alabanzas destruyeran los muros de Jericó, eso es algo inaudito. Tú dices, ¿por qué lo tuvo que hacer así? ¿Por qué no lo hizo de otra manera? ¿Sí? Pues porque Dios quiere
que entendamos que es a su modo, no al nuestro, pero que su modo es mejor, muchísimo mejor que el nuestro. Y si nosotros tenemos fe en que la manera en que Él va a actuar en nuestra vida es con todo su poder, nosotros simplemente nos vamos a dejar mecer por Él, guiar por Él, llenarnos de Él. ¿Ok? Entonces, si estás hoy día escuchando esta reunión y has entendido un poco más acerca de la fe, y sabes que nuestra fe también nos hace madurar, seguramente va a ser interesante comprender ahora, bajo esta perspectiva, que Él tiene un plan para tu vida y que lo está desarrollando en base a lo que hoy tomes como decisión, el tener más fe en Él. Decide tener fe en Él. Permite que este camino de la santidad comience con un acto de fe. Para aquel que todavía no conoce a Cristo, el acto de fe es creer que es necesario ser salvo y volver a nacer. Creer que es necesario que Jesús entre en el corazón para ser parte de la familia, ser hijo de Dios y comenzar este camino de santidad en la fe. Y para ti, que ya tienes tiempo en Cristo o hace poco recibiste a Jesús, ¿sí? Puedes pedir por fe. Cuando nosotros pedimos por fe, lo que trae Dios son pruebas para probar obviamente nuestra fe. Pero más que pedir por fe, cree que Él no solo va a oírte, sino que va a responderte. Y su respuesta te va a llenar de satisfacción. Porque Él dice, mis pensamientos son de bien y no de mal para ti, para darte el anhelo de tu corazón. Yo espero que tengas fe. Yo espero que tu fe crezca. Yo espero que mi fe me siga sustentando. Yo espero que mi fe, a través de las pruebas y situaciones que Dios pone en mi vida, crezca. Y eso me haga creer en más imposibles por los que quiero pedir. Y el mayor de los imposibles es la salvación. De la gente que uno ama y que aún no conoce a Cristo. Son milagros. Es algo tan extraordinario que el Señor dice que cuando una persona se convierte, por el solo hecho de oír, en el cielo hay fiesta, porque los ángeles se asombran, no pueden comprender tal maravilla, de que la fe produzca la salvación. Vamos a orar y si tú que estás oyendo aún no has tomado la decisión de recibir a Cristo, esta ocasión es para que tú puedas abrir tu corazón y recibirlo y entender que es el pecado de tu vida, no importa cuál, no importa cuánto, te separa de Dios, es una barrera infranqueable. Y Dios, al saber esto, determinó un plan para que esto se revirtiera, y este plan es dar a su Hijo Jesús en la cruz. Y lo dio porque nos ama. Y Jesús murió en la cruz pagando la paga del pecado que tendrías que pagar tú. Y Dios dice que ahí está reconciliándote con Él, si tú decides aceptar ese sacrificio que hizo Jesús por ti y entender que Dios perdona, ¿sí?, todo tu pecado si lo reconoces y limpiando tu corazón por haber pedido perdón, decides que Jesús entre para que sea tu Señor y tu Salvador. Y la primera promesa que Él hace, ¿sí?, y con fe la recibimos, es que por recibir a Cristo tienes vida eterna y nunca vas a morir. Vas a partir de este mundo, pero vas a vivir eternamente junto a Dios. Voy a orar y si quieres tomar esta decisión, gracias porque Dios te está convenciendo y has tenido la fe suficiente para creer lo que Él te dice. Padre bendito,
Te damos gracias, Señor, por el mensaje de esta tarde acerca de la fe. Y te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando en nuestros corazones para que esta fe que tú pusiste un día en nuestro corazón siga creciendo y nos permita seguir orando y pidiendo por aquellas cosas que son imposibles y para ti posibles de realizar, Señor. Gracias porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y todo lo que sucede en nuestra vida, Señor, está bajo el control de tu potestad, Señor. Y llena nuestro corazón de alegría al saber que tu plan es perfecto para nosotros, Dios. Bendito seas. Y hoy también quiero aprovechar de orar por aquellos que pueden estar escuchando por primera vez este mensaje de salvación y quieren recibir a Cristo. Y mi oración es que te doy gracias, Dios, porque me has dicho que soy pecador y que la paga del pecado es la muerte eterna, separación de Dios. Pero también me estás diciendo, Señor, que mi pecado lo pagó Jesús en la cruz de Calvario. Y que yo, si reconozco que mi pecado fue pagado por Él, yo soy perdonado de todas mis faltas. Y yo, Señor, creo que mi pecado fue pagado por Jesús en la cruz de Calvario. Y tú me pides que abra mi corazón para que Jesús, tu Hijo, entre en mí, yo lo abro. Y te pido, Jesús, que entres a mi vida, seas mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias infinitas, porque me prometes que por tener a Jesús en mi corazón tengo vida eterna, y el día en que yo tenga que partir de este mundo, me voy a encontrar contigo, Jesús. Bendito seas, Señor. Y en el nombre de Él te lo pido. Amén. Que tengan una bonita tarde de sábado, lo que queda. Que tengan una mejor semana. Que Dios los bendiga. Y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Y vamos a ver cuál es el plan que tiene Dios para nuestra vida. Seguro que